Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este programa, la Iglesia Central, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les da una muy cordial bienvenida a este programa. De manera especial, el Ministerio de la Mujer por mi Conducto agradece que estén presentes en este programa y que lo puedan compartir a todas aquellas personas que puedan necesitarlo o que ustedes sepan que necesitan un renuevo en su corazón. Por favor, compartan el link de este programa. Esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, pero sobre todo que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Estemos atentos al programa y sobre todo al tema que tendrá nuestra hermana Vane en un momento más. Muchas gracias y bienvenidos. Feliz sábado, hermanos. Los invito a que con reverencia inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, mi Dios, porque tú eres un Dios bondadoso, justo y misericordioso. Te damos gracias porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades y de nuestras dificultades. Gracias porque podemos dártelas a ti y no cargar con ellas, mi Dios. Asimismo te damos gracias por este bello sábado, porque nos das la oportunidad de alabarte y de glorificarte. Mi Dios, te pido en especial en estos momentos por nuestra hermana Vanessa. Te pido que por favor tu Santo Espíritu pueda hablar a través de ella y que este tema pueda llegar a muchos corazones. Hay mucha necesidad en este mundo, mi Dios, y que por medio de esta palabra podamos ser tocados y sentirte en nuestras vidas, mi Dios. Quédate con cada uno de estos hermanos, quédate con nuestra hermana Vanessa, mi Dios. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Existe el abuso en todas sus formas, mas pocos se atreven a alzar su voz. Basta, ya no permitas que esto dañe más vidas. Eres parte del cambio, empieza hoy. Es momento que veas que obra maestra eres tú, pues fuiste creada a imagen de Dios. Él conoce tu nombre y sabe tus luchas. Te ha esculpido en sus manos y en su corazón. Muy buenas tardes, queridas hermanas. Ha llegado el momento de escuchar el tema
que estará a cargo de nuestra querida hermana Vanessa Méndez. Ella es actualmente profesora a nivel secundaria en las materias de español, historia y formación cívica y ética. Además, ella es autora también del libro de este año de los pequeñitos, que se titula Animales curiosos y algo más. Hemos tenido el gusto de, tanto a ella como a su esposo, el pastor Edgar Benítez, tenerla también en nuestra iglesia, y seguramente todos vamos a ser muy bendecidos. Querida Vane, es tu momento, este tema muy interesante que es el tema abuso del poder, y seguramente vamos a asimilarlo de tal manera con la bendición del Espíritu Santo, y que no solamente se quede para nosotras, sino que también lo podamos compartir con nuestras amistades, con nuestros familiares, con todo aquel que esté en situaciones semejantes y que podamos apoyarles. Gracias por aceptar la invitación, Vane, es tu tiempo.
queridas hermanas y hermanos que nos están viendo a través de este medio. Es un gusto para mí estar compartiendo la palabra de Dios en este momento. En el 2020 corrió una noticia a nivel mundial. Resulta que un joven estaba dentro de un carro y los policías querían bajarlo. Él no quería, se rehusaba a hacerlo. Por fin lo bajaron a la fuerza y lo sometieron contra el piso. Uno de los policías colocó su rodilla en esta parte del cuello. Rápidamente, todos los testigos comenzaron a grabar este suceso. Los testigos dicen que el hombre gritaba, no puedo respirar, déjenme, no puedo respirar. Y los policías no hacían caso de ello, sino al contrario, ponían más fuerte su rodilla en el cuello del hombre. Por fin llegó la ambulancia y lo subieron a donde estaba ella y se lo llevaron al hospital. Los testigos afirman que el hombre ya no se movía cuando se lo llevaron al hospital. Horas más tarde se llegó la noticia en donde decía que este hombre de raza afroestadounidense había muerto. Sí, George Floyd murió y las noticias dieron la vuelta al mundo diciendo que fue abuso del poder. Hoy vamos a estudiar qué es el abuso del poder y qué es lo que Dios opina y dice acerca de ello. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado lecciones maravillosas de cómo quieres que tú nos comportemos, que nosotros nos comportemos. Ayúdanos a comprender cuál es el mensaje y lo que debemos hacer para estar en armonía contigo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, yo les pregunto, ¿el poder es malo? Bueno, podemos decir que depende el uso que le demos. Y es que miren lo que dice esta frase. Voy a compartir pantalla. Esta frase de Abraham Lincoln, miren lo que dice. Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Claro, puede ser que un hombre sea muy lindo, muy bueno, una persona, muy dadivosa, se da a querer con los demás, pero cuando tiene poder o un poquito de poder en sus manos, podemos ver cómo se vuelve un dictador, se vuelve tal vez una persona que no era antes como la conocíamos. Por eso me encanta esta frase de Abraham Lincoln. Si tú quieres saber quién es una persona, dale poder y verás quién es. Vamos a estudiar en este momento 3 casos de personajes de la Biblia que tuvieron poder en su momento y lo utilizaron de una forma arbitraria, no como Dios quiere. Y es que, queridos hermanos y hermanas, hay diferentes tipos de poder. Hay poder económico, claro. Por ahí se oye decir que el que tiene dinero, ¿qué? Manda. El que paga, manda. Eso lo hace tener poder. También podemos tener el poder de la influencia. Personas que son muy destacadas en nuestra sociedad, en los diferentes ámbitos, son personas que influyen. Por eso ustedes pueden ver a muchos influencers ahora en las redes sociales. Y los chicos los siguen porque les gustan. Y esas personas, seguramente si les dicen que hagan algo, los chicos o las personas que lo ven, lo harán. Aunque a veces sean cosas descabelladas. También podemos tener el poder de la información. Aquellas personas que leen, que estudian o que dan las noticias, que tienen acceso a la información, tienen poder. Los medios de comunicación. Hay muchas cosas que las cambian, otras cosas que las ponen a conveniencia, ya sea de la empresa, conveniencia del gobierno o conveniencia de la persona. Esos son algunos aspectos del poder. Vamos a ver ahora 3 tipos de poder. Primer caso,
abuso del poder religioso. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Miren lo que dice. Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo o de la reunión, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro de su mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto morir. Qué lamentable situación de estos muchachos. Vamos a estudiar cada caso con 5 preguntitas. Miren, primer pregunta. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? ¿Quiénes eran, queridos hermanos y hermanas? Ok, muy bien. Eran los sacerdotes. Eran los hijos del sumo sacerdote, los encargados del tabernáculo. Correcto, los ayudantes de su padre, podríamos decir. Número 2, ¿quién los colocó en su cargo? Díganme. Algunos pueden decir Dios, otros pueden decir pues su papá. Bueno, miren, en esta época estaba la sucesión. Recordemos que los hijos de los sacerdotes, por lo regular, ayudaban a sus padres y tenían la sucesión. Más adelante, cuando el padre, el sumo sacerdote, moría, uno de ellos o él, dependiendo cuántos hijos tenían, uno era nombrado el sumo sacerdote. La sucesión. Así como los reyes heredaban a sus hijos, de igual forma los sacerdotes lo hacían. Pero hay una cosa, no siempre fueron llamados. Ustedes pueden recordar a Samuel. Samuel fue llamado por Dios para hacer esa obra, pero los hijos no fueron llamados. Porque por lo regular, queridos hermanos, las personas que estaban en estos lugares, por lo regular, no siempre estaban habilitados para ese cargo. Podríamos decir que no siempre, si el padre fue un excelente doctor, los hijos tengan que hacerlo. A veces no tienen esa habilidad o ese talento, nada más lo estudian por complacer al padre. O podemos decir que el hijo de un pastor no siempre va a ser como el padre o no siempre lo va a superar. A mí me preocupa esa situación porque yo tengo un hijo que está estudiando para pastor, pero eso no significa que el Espíritu Santo lo haya llamado, porque esas cosas, queridos hermanos, el Espíritu Santo no se hereda. Por eso mi esposo y yo oramos cada día por nuestros hijos y también por el que está estudiando para pastor, para que Dios le confirme el llamado en su corazón, de manera que él pueda brillar con la luz del cielo, con la luz de Dios, y no solo sea un reflejo de su padre. Los hijos de Elí no estaban habilitados para esta labor. Y aunque habían nacido, aunque sabían los procedimientos y las cosas sagradas que tenían, no eran reverentes. Por eso Dios ya había determinado hacerlos morir. Imagínense lo propio que habían tenido. En nuestra época, en estos momentos, se está llevando a cabo algo muy importante. Ha muerto la reina Isabel de Inglaterra y ahora está su hijo. Y algunos comentaristas dicen que va a ser el reinado más corto porque el rey Carlos III tiene 73 años. Además, la imagen que se ha manejado de él en los medios de comunicación es una imagen gris, que no siempre fue
fue buena. Y ya lo hemos visto, los destellos de abuso del poder que tiene. Cuando iba a firmar el acta, ustedes pueden ver las caras y la actitud que tenía. Bueno, el tiempo nos dirá qué ha pasado con esta persona. Número 3. ¿En qué consistía el abuso del poder de estos muchachos? Bueno, lo mencionamos, que estos eran irrespetuosos con las ofrendas. Claro, tomaban de más. Ya se les había dicho cómo tenían que tomar la ofrenda, pero ellos no querían, la agarraban antes, y porque así les gustaba y no lo querían. Los arrebataban por la fuerza y esas acciones traían oprobio al pueblo, porque muchos de las personas sinceras ya no subían a dar ofrenda. El templo, el tabernáculo de Silo, había sido menguado por las actitudes de él. ¿Qué estamos haciendo nosotros como testimonio con nuestros hijos, queridos hermanos? Todos somos líderes en nuestra casa. ¿Será que nosotros estamos dando un testimonio del Dios a quien amamos y conocemos con la educación de nuestros hijos? ¿O nuestros hijos serán que nos avergüenzan y no son testimonio? Es una pregunta para reflexionar solamente. Ojalá que nosotros no seamos padres negligentes como lo fue Elí, porque ahí dice lo que acabamos de leer, que él sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Era un secreto a voces, pero Elí, como era una persona, ay, que no quería hacer daño a sus hijos, que no quería que estos chicos estuvieran hacerlos sentir mal o regañarles o llamarles la atención, pues no lo hacían. Nada más, hijos, ¿qué están haciendo? Oigan, no es bueno lo que yo estoy escuchando de ustedes. Dice la palabra de Dios lo que acabamos de leer. Pero eso para los muchachos no era nada. Les entraba por aquí y les salía por acá, como decimos nosotros. Elí había cometido una gran equivocación a colocar a sus hijos como los sacerdotes del pueblo. Dice el comentario adventista que en esa época no había tanto trabajo en el pueblo de Israel. ¿Te suena familiar? Y que Elí colocó a sus hijos en esa posición para que tuvieran una entrada, para que tuvieran una forma de cómo sobrevivir a la situación que se encontraban. Ahora me explico muchas cosas, porque estos chicos no fueron reverentes, porque como lo mencioné, no habían sido llamados por Dios. Era solamente por que ellos tuvieran un trabajo. Por eso no lo hacían con el gozo, con la devoción, solo lo hacían por cumplir, por quedar bien. Y cuando uno sirve a Dios, queridos hermanos, con esa actitud de nada más servirme o porque soy el hijo del anciano, de la hermana de escuela sabática, el hijo del pastor, porque soy la hija de la directora de ministerio infantil. No, no, queridos hermanos. Estos chicos cometieron una gran equivocación. El padre más bien, y también los chicos. El Señor dijo que los haría por eso morir. Qué lamentable y qué triste situación. ¿Quiénes se afectaron con su abuso de poder? Bueno, podemos decir el pueblo, sí, correcto, el pueblo, pero más que el pueblo, ellos mismos y su padre. Queridos hijos, ahorita quiero hablarles a ustedes. Por favor, no dejemos en mal a nuestros padres. Si ellos son líderes o son hermanos de la iglesia, nosotros somos testimonios. Somos testimonio de quiénes son nuestros padres. Miren, dicen ahí que en la época de Israel se podía ver bien qué tipo de educación le habían dado los padres a los hijos por la forma en que estos se comportaban. Y hasta nuestros días podemos decir eso. Así que más que afectar a nuestros padres, no deshonremos
el nombre de Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Número 5. ¿Qué lección nos deja el actuar de estos muchachos? Yo estoy segura que ustedes están comentando cuál es ese actuar. El actuar es que nosotros, queridos hermanos, no podemos cometer estos mismos errores. Es muy importante nuestro testimonio porque de esa manera damos a conocer el nombre de Dios, el Dios al cual servimos y amamos. Miren, les voy a compartir esta otra cita bíblica. Miren, muchos de los que aseveran ser ministros de Cristo, y no estoy hablando solamente de pastores, estoy hablando también de como líderes, los padres como líderes. Vamos a acordarnos que nosotros los padres somos los representantes de Dios en nuestros hogares, ¿ok? Quiero aclarar eso. Dice aquí, muchos de los que aseveran ser ministros de Cristo son como los hijos de Elí, que ministraban en los oficios sagrados y se aprovechaban del ministerio para envolverse en crímenes y cometer adulterio. Ay, hermanos, lo principal de estos hombres es que se acostaban con las mujeres que estaban a la entrada del templo. Fíjense, llevando así al pueblo a transgredir la ley de Dios. Los tales tendrán que rendir una terrible prestación de cuentas cuando los casos de todos sean presentados delante de Dios y juzgados de acuerdo con las acciones realizadas contra el cuerpo. ¿Por qué contra el cuerpo? Un versículo que dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Esto que Dios nos dio es de Él. Y todas las cosas que tenemos son de Dios. Nosotros somos sus mayordomos. Continúo leyendo. El adulterio es uno de los pecados más terribles de nuestro tiempo. Y este pecado prevalece en los profesos cristianos de todas las clases sociales. O sea que no solamente son de las personas ricas, de las personas pobres, no. El adulterio es mal visto por Dios. Bueno, pueden decir los jóvenes, ahí está el adulterio. Yo no estoy casado, así que no soy adúltero, no. Pero el adulterio tiene el mismo nivel que la fornicación. Y la fornicación es tener relaciones sexuales cuando no te has casado, cuando tienes relaciones sexuales con tu novia, con tu novio. Esos son principios eternos, no pasan, porque la palabra de Dios permanece para siempre y no va conforme a la moda, conforme al lugar, conforme a las situaciones que aquí en aquella época, aquí ahora somos muy open mind. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú estás casado, solo tienes que tener relaciones con tu esposa, con tu esposo, casados. Y si eres novio, pues tienes que esperarte hasta que te cases. Perdónenme, a lo mejor me veo muy extremista, pero eso dice la palabra de Dios en el 7º mandamiento. ¿Ok? Así que estos chicos traían oprobio, no solamente a su padre, sino que traían oprobio para el Dios de Israel. Vamos a continuar. La siguiente diapositiva, vamos a ver el siguiente caso. El abuso del poder jerárquico. Seguramente ustedes ya por medio de la corona, ustedes saben a quién nos vamos a referir. Vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a buscarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Aquí, queridos hermanos, está hablando acerca del rey David y Betsabé. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David, estoy encinta. Es un caso muy conocido por nosotros. Primera pregunta. ¿Quién era David, queridas hermanas y queridos hermanos? Ah, muy bien. Era el rey de Israel, segundo rey de Israel. Pero más que rey de Israel, era el ungido de Dios. Oh, qué maravilla. Era un líder extraordinario. Pregunta número 2. ¿Quién lo colocó en su cargo? Díganme. ¿Quién lo colocó? Muy bien, lo colocó Dios como su siervo. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre temeroso, era un hombre noble. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Saúl, todavía rey, en una montaña, en una cueva? Entonces llegaron David y sus hombres. David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. ¿Se acuerdan esas palabras que dijo tan maravilloso? ¿Cómo iba a hacer algo contra el ungido de Dios? Qué hermoso. Ese respeto, esa reverencia ante las cosas sagradas hizo que el rey David tuviera un corazón noble, un corazón como Dios quería que tuviera. Ahora les pregunto, vamos otra vez a nuestra tercera pregunta. Número 3. ¿En qué consistía el abuso de poder? A ver, hermanos, ya lo leímos. ¿En qué consistía el abuso de poder? Claro, muy bien. Claro, sí. Es que resulta que muchas victorias que el rey David tuvo, lo pusieron ciego. Claro, lo pusieron ciego. Oigan, había matado al gigante Goliat y toda la gente le decía que Saúl había matado a quienes. Exacto. Y David a sus. Muy bien, correcto. Él empezaba a tener una fama porque no solamente había ganado a un gigante, lo había derrotado, sino la palabra de Dios dice que había derrotado a otros gigantes más. Y las batallas que había tenido. Recordemos también que David tenía una fama, mucha fama. Muchas personas venían a conocerlo de otros lugares. Claro. Y aquí lo que dicen que consistió el abuso del poder es que esa posición que el rey tenía, lo había hecho para él mismo una persona invencible, poderoso. Elena G. de White menciona que no es que no haya salido a la batalla. Elena G. de White dice que lo que pasa es que esa guerra que tenía contra los amonitas, él vio que ya la tenía ganada, que ya le faltaba una cosita de nada para ser victorioso. Así que él se regresó de la batalla y se fue a su casa normalmente. Orgullo, ego. ¿Qué rey iba a dejar a su ejército luchando contra el enemigo? Tenían que derrotarlo y verlo acabado, dominado totalmente. Y él fue allí donde cometió esto. Vio a una mujer, dice la palabra de Dios, de su pueblo. ¿Cuándo? Cuando él se paseaba tranquilamente por el terrado. Por ahí también se menciona que cuando tú estás desocupado, cuando no tienes ya cosas que hacer, ¿qué pasa? Que tu mente está taller del enemigo. Y él fue lo que sucedió. Estaba viendo su terrado y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Así que la palabra de Dios en el versículo 3 dice, mandó
a preguntar por esta mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, esta mujer es la esposa de un soldado valiente tuyo que está allá en la batalla, que está luchando por ti, por este pueblo. Pero el rey, mira, no hizo caso. La mandó llamar, la mandó a traer y la tomó. Durmió por ella. Ah, pero podemos decir, no, hermana, es que era el rey. ¿Quién se le iba a resistir al rey? Un rey poderoso. Era famoso. Y podemos agregar, guapo. Es que la fama, queridas hermanas, la posición de poder, hace atractivas a las personas. Y bueno, podemos decir, ok, pues Betsabé pudo ir porque obedecía a su rey. Ok, sí. Pero dormir con él. Dormir con él. ¿Dónde están los principios? Abuso de poder por parte del rey David. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Número 4. ¿Quiénes se afectaron con el abuso de su poder? Díganme, ¿quiénes se afectaron? Ah, sí, la mujer, sí, correcto. El matrimonio de Betsabé. Y saben una cosa, aquí muere el esposo por ella. Pero no solamente muere el esposo, muere el niño que concibió con el rey David. Y más que Betsabé y que el esposo, el mismo David, él se sintió terriblemente mal. Se afectó su liderazgo y su relación con Dios. ¿Por qué liderazgo? Recuerden el plan que tuvo. Mandó a llamar al esposo y allí el esposo le dijeron, vamos a emborracharlo porque para que duerma con la esposa. No, el esposo era fiel, leal. No hizo. Y tuvo plan A, plan B y el plan C, que era que muriera. Fíjense cómo eso dañó el corazón y la mente del rey David. Estaba tan enceguecido por la fama y por la posición que él tenía que no se dio cuenta. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Mandó al profeta Natán y le contó, ¿se acuerdan ustedes que contó que un campesino tenía una sola ovejita y había otro que tenía muchas? Entonces, el que tenía muchas le robó la única ovejita que tenía. ¿Se acuerdan? Y todo lo demás. ¿Y qué dijo David? ¡Ay, debe de morir! ¿Cómo es posible? Y se no. ¿Qué pasaba? Natán le dijo, tú representas a ese rico que tenía muchas ovejas y le quitó la única ovejita al que tenía bien poquita. Se la quitaste. En ese momento, queridas hermanas, David cayó, se dio cuenta del pecado que había cometido. Estuvo mucho tiempo, podemos decir, cayó en depresión. Él escribió un hermoso salmo que dijo, mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos. Porque el pecado, queridas hermanas, hace eso. No te deja tranquilo. Tal vez te cauteriza en el momento. No, yo estoy bien. Yo estoy haciendo bien. Pero después Dios llama tu atención a través de sermones, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la plática con otra persona. Te habla el Señor y te dice que estás mal, que estás cometiendo alguna equivocación y que estás mal. Entonces, cuando tú caes en cuenta y dices, ok, quitas a un lado tu orgullo, tu egoísmo, el que tú te creas algo, lo echas a un lado, te das cuenta y dices, Señor, perdóname. No he hecho las cosas como tú quieres que las haga. O he pecado al cometer esto sin yo caer en cuenta. Perdóname, ¿en qué momento lo hice? David, queridas hermanas, confió su pecado a Dios y Dios lo volvió a restaurar. Última pregunta. ¿Qué lección nos deja su actuar? Bueno, ya dijimos
que nosotros nunca nos debemos desconectar de Dios. El orgullo, la fama, el lujo que tú tengas, eso te hace que te despegues de las cosas de Dios. Por eso, queridos hermanos, si Dios, queridas hermanas, si Dios te ha dado una posición de liderazgo, una posición de poder en tu trabajo, no olvides depender todos los días de Dios. Porque con una palabra que digamos, con un gesto, con un mal proceder, nosotros testificamos. Luego nos dicen, ay, eso que es adventista, y eso que ama a Dios, y eso que guarda el sábado. Y mira tan puritano, tan puritana, tan exigente que es. Queridos hermanos, todas las cosas que tenemos, el Señor nos las da. Si tú tienes mucho poder, mucho dinero, muchas propiedades, o tienes algo normal, o tienes poco, dale la honra y la gloria a Dios, porque Él te lo da. Sé humilde, sé sensible ante las necesidades de los que te rodean. No olvides que el poder nos sirve para bendecir a los demás. Puedes decir, yo no tengo dinero, no tengo poder, no tengo nada. No, sí, en tu familia tienes el poder de la posición de padre, de madre, de líder, de hermana, de hermano. Tienes algo que Dios te ha dado. Eres influencia positiva o una influencia negativa en el círculo donde tú te desenvuelves. Y si tú eres empleado, haz las cosas para glorificar el nombre de Dios. Que no tengan que estarte regañando, mandando o recordando las cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. Ser excelente en las cosas que haces, porque mira, así testificamos del Dios de los cielos. Vamos a continuar con el último caso. Y este último caso, bueno, antes, miren lo que dice aquí. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. ¿Qué dice allí? Confianza. Se creía que tenía poder para derrotar y vencer batallas y gigantes. Ojo, la adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo. Adulación. Cuando nosotros decimos a nuestro jefe, ay, pero qué barbaridad, qué maravilloso, qué líder, tan lindo, tan bello, tan bella, tan hermosa. La adulación, queridas hermanas, son cosas que se dicen sin sentir, solo para ganar la aprobación o ganar un favor de una persona para que nosotros tengamos un privilegio. Claro, no nos vamos a confundir. Cuando nosotros le decimos a nuestro jefe, ay, muchas gracias, qué amable, o cuando le decimos, qué bonito le quedó esto, qué bonito se le ve esta ropa, eso es algo sincero que sale del corazón y no es para ganar algo. Eso es muy diferente. O cuando le decimos a una persona algún sentimiento y que no tiene poder, es creíble, porque no lo estamos haciendo para ganarnos algo, obtener un beneficio de él, ¿ok? Pero a David se lo hacían todos los que estaban a su alrededor. Y no solamente ellos, sino las personas que estaban en otros lugares, venían a conocerlo también, porque escribía maravilloso y sabía muchas cosas. Dice aquí, todas estas cosas no dejaron de tener su efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataban del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó, ¿qué dice aquí? A confiar en su propia fuerza y sabiduría.
queridas hermanas, aquí dice que el monarca podía ejecutar un castigo para el súbdito, ¿verdad? Para las personas a ver que cometían pecado, los apedreaban, los mataban. Ah, pero cuando él cometió ese pecado, ese crimen que mandó a matar al esposo de Betsabé, cuando él mismo tomó por mujer a Betsabé, él no lo vio como pecado, ¿no? Qué es lamentable y qué triste que nosotros castiguemos, bueno, o tomemos represalias o hagamos cumplir la ley en los que están a nuestro alrededor cuando tenemos un cargo y nosotros no lo hacemos. Exigimos que lleguen temprano, pero nosotros llegamos tarde. El buen juez por su casa empieza. No caigamos en esto, en el orgullo, en creernos que somos algo, que lo podemos, que nuestra sabiduría, que porque yo estudié no sé en dónde, que porque yo trabajo en tal lugar y yo no. Dice aquí que cuando uno comienza a confiar en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría, uno comete lo más bajo de la vida, que uno se puede llegar a enredar y puede llegar a cometer. Vamos con el tercer caso. Abuso de poder en la familia. Queridas hermanas, ¿se dará esto? Queridos hermanos, ¿se dará el abuso en la familia? Claro, claro que se da. Entre esposos, entre hijos, entre hermanos, papá, mamá, papá, hijos, entre familiares. Claro que se da. Vamos a ver entonces a buscar en la Biblia al Génesis. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16. Y entonces, queridos hermanos, ustedes van a leer del versículo 1 al 11. Solamente lo voy a recordar. Es cuando en aquella época las mujeres no podían tener hijos. Se acostumbraba que, que las siervas podían ser ofrecidas al esposo y entonces la esposa podía recibir a ese bebé y lo adoptaba como suyo. Eso no era bien visto por Dios. Quiero decirles que no fue aceptado por Dios. Eso eran tradiciones paganas, que el pueblo de Dios se fue contagiando de eso porque pues vivían entre ellos, pero Dios nunca lo aprobó porque Dios sabía que no serían felices. Dios sabía que traerían tristeza, no solamente para ese momento, sino para las siguientes generaciones. Bueno, pasaron 10 años cuando Dios le dijo que a Abraham y a Sara que iba a ser de ellos una gran nación, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Se desesperaron tanto que Abraham tomó por mujer a la sierva Agar, que era una egipcia de Sara. Más bien Sara se la ofreció. Sara le dijo, tómala, mira, tómala. Abraham, bueno, la tomó. Vamos a hacer algunas preguntas. 5 preguntas que hay por aquí. Vamos a ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Entonces vamos a ver la primera pregunta. ¿Quién era Agar, queridas hermanas? Ya lo dijimos. Era una egipcia. Era la criada de Sara. Era una mujer idólatra. Recordemos, los egipcios tenían muchos dioses. ¿Quién era Sara? Ok, la esposa de Abraham. Muy bien. ¿Cuál era la problemática que vivían? ¿Podían tener hijos? Claro que no. Ya comentamos de la gran promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero ¿qué pasa? Se desesperaron. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿En qué consistió el abuso del poder? ¿En qué consistió? Ok, vamos a leer. ¿Qué les parece? Vamos a leer. Génesis 16, 4. 16:4 dice, él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cuál fue? Claro que ellos Sara le dio por esposa a Agar.
como si fuera, como si fuera una esposa más. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió esa situación? ¿Quiénes se afectaron? Es la siguiente pregunta. Aquí está la siguiente pregunta. ¿Quiénes se afectaron con su abuso de poder? ¿Quiénes se afectaron? Miren, vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces respondió Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Miren, aquí es una pugna de poder. Cuando Sara le dio a su sierva Agar a Abraham, Agar se empezó a sentir, miren, aquí dice lo que acabamos de leer, miraba con desprecio a su señora, versículo 4. Decía, mira, yo tengo un hijo de Abraham, yo sí soy una mujer. A lo mejor le decía, soy legítima, yo sí puedo ser la madre de muchas naciones, la madre de la promesa. Empezó a decirle muchas cosas. Agar empezó a tener una posición de sentirse la esposa de Abraham. Y a Sara eso no le gustó, por eso fue a reclamarle a Abraham. Pero Abraham le dijo, mujer, si tú misma me la diste, ¿por qué me estás reclamando? Ay, hermana, ¿qué lección podemos aprender de esto? Los seres humanos siempre tratamos de echarle la culpa a los demás, menos a nosotros mismos. Les pregunto, ¿Abraham tenía culpa? Claro que tenía culpa Abraham, porque él pudo haber dicho, no, Sara, no, vamos a confiar en Dios. Aunque Sara le haya dicho, mira, es que ya soy mujer, ya soy anciana, ya no puedo dar hijos. Él le hubiera dicho, no, tranquila, vamos a seguir confiando en Dios. Pero Abraham se dejó llevar. Ojalá, queridas hermanas, que nosotros cuando cometamos un error no le echemos la culpa a las situaciones, a las circunstancias, a la hermana, al hermano, a nuestro hijo, a nuestra hija, no sé a cuántas cosas más le echamos la culpa. Seamos valientes nosotras en asumir nuestros errores. Y no solamente pasó eso, como fue tanta la pugna que había entre estas dos mujeres, miren, Agar tuvo que huir, porque ya también Sara empezaba a tratarla mal. Huyó de allí porque dijo, no, ya, yo ya no quiero saber nada, ya es un infierno esto. Dios sabía que una familia feliz traería tristes consecuencias, lágrimas, problemas, situaciones apretadas. Y miren, cuando Agar se fue, miren, quiero que vayan conmigo al versículo, por favor, número 9. Génesis 16, 9. Versículo 8. Vamos a leer 8 y versículo 9. Dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu casa y ponte sumisa bajo su mano. Hermanas, Dios nos hace recordar qué posición tenemos nosotros en la vida. Y aquí dice que el ángel de Jehová, el mismo Dios le dijo a Agar, Agar, sierva de Sarai, le dijo, ubícate, eres aún la sierva de Sarai. No eres la esposa, eres la sierva. Entonces Agar cayó en cuenta y dijo, sí, porque más adelante le dice, huyo de delante de Sarai, mi señora.
estaba en crisis Agar, y ahí en crisis reconoció sus raíces, reconoció quién era. Y le vuelve a decir el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Vuélvete y ponte sumisa. El abuso de poder precisamente consistió en esto. Agar, Sara tenía poder sobre su sierva, se la dio a Abraham. Abraham también, era una cuestión familiar, tenía poder, se juntó con ella. Concibieron y tuvieron un hijo. Pero ahí viene la cuarta pregunta. ¿Quiénes se afectaron con este abuso de poder? Se afectó el hogar, las 3 personas. Primero, Sara, una situación que ya contamos. Número 2, se afectó Agar, porque la regresó el ángel de Jehová y fue un infierno también para Agar, y también para Abraham, para Ismael y también para Isaac. Miren, Agar e Ismael no querían, odiaban a Sara y odiaban a Isaac. Cuando Isaac nació hubo una fiesta en todo el campamento porque ahora sí había nacido el hijo de la promesa, el legítimo. Y eso llenó el corazón de Ismael y de Sara. Imagínense cómo se sentía, que fueron hechos a un lado, fueron usados y luego hechos a un lado. Y otra vez empezaron las contiendas, ahora entre los hijos. Dice la sierva de Dios que Ismael odiaba a Isaac. Era tanto el odio que ahora sí, cuando tenían que irse, cuando Sara le dijo ya que se vaya, ahora sí, el ángel le dijo a Abraham, déjalos que se vayan. Y fue cuando les prometió, yo voy a hacer también con ellos una gran nación. También los bendijo, de él van a salir príncipes. Entonces se tuvieron que ir. Eso le dolió mucho a Abraham en el corazón, porque también era su hijo. A lo mejor no legítimo, pero era su hijo también. Y lo amaba, había crecido con él, pensando que tal vez era el hijo de la promesa. ¿Qué lección, queridas hermanas, nos deja este actuar? Debemos de cuidar nuestro liderazgo en casa, con nuestra familia, núcleo y también con nuestra familia extendida. No debemos nosotros hacer sentir mal a nuestros hijos, pero tampoco seamos como los hijos de Elí, no, o como Elí, no. Debemos de ser personas que seamos rectos. Debemos de llamar la atención de una forma firme, pero con amor. Y si nuestros hijos cometen errores, debemos dejarlos que ellos sufran las consecuencias de sus equivocaciones. Porque nosotros luego les queremos resolver todo y ellos luego no saben hacer nada, queridos hermanos. Cuidemos esas posiciones, nuestras decisiones, porque a la larga las decisiones que tomemos nos traerán consecuencias tristes y lamentables. Miren, todavía ese problema que existe en el Medio Oriente, que los judíos que no se llevan con los musulmanes y con los otros pueblos, eso es un problema, que se están disputando los territorios y que no, y que tú aquí, que yo acá, que aquí está el límite. Son desde aquella época que todavía hasta nuestros días continúan. Imagínense qué triste y qué lamentable. Miren lo que dice aquí. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solamente para su propia casa, sino también para las generaciones futuras, dice aquí la palabra de Dios. Las generaciones futuras. Qué triste y qué lamentable. Permítanme tantito con esta página que se me fue. Ok, dice aquí, halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él,
Agar se llenó, dice aquí, ¿de qué? De orgullo y jactancia, y trató a su ama con menosprecio. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Qué triste y qué lamentable. Queridos hermanos, cuidemos por favor nosotros que nuestro liderazgo, que nuestro poder sea siempre el que está conectado con Dios de los cielos. Que nuestras emociones no nos dejen tomar, no nos lleven a tomar decisiones apresuradas, que después nosotros podemos lamentarnos, que siempre podamos estar tomados de la mano de Dios para exaltar su bendito nombre en cualquier lugar que nos encontremos. Que Dios les bendiga. Quiero invitarte para que podamos orar y podamos pedirle al Señor que Él siga transformando y dirigiendo nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque sin duda tú has permitido que durante esta semana podamos aprender de tu amor y cómo ayudar y qué cosas hacer para que podamos ser mejores. En forma especial queremos pedirte que tú traigas amor a nuestra vida, que podamos practicar ese amor, la comprensión, la tolerancia, de tal forma que nuestras vidas sean un testimonio y podamos dejar a un lado la violencia en caso de que ésta estuviese existiendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Ayúdanos para que podamos compartir estos mensajes de tal forma que tú transformes nuestras vidas y podamos tener hogares y vidas transformadas por ti. Que podamos hacer a un lado la violencia y no exista más. Ayúdanos, Señor, y permite que nuestras vidas puedan ser de bendición para otros. En el nombre del Señor Jesús pedimos todo esto. Amén. Que Dios te bendiga.